100%. Ya tiene, vamos a ver, a preguntarle si ya tiene la ropita plancha y preparada al consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a los contertulios y Buenos días, a todos Marci. los que nos Buenos están días. escuchando, por supuesto. Estamos hablando de la feria de artesanía de Lanzarote y, por supuesto, de la romería. Por eso le decía que si tenía la ropa planchada y preparada. Bueno, sé dónde está, pero ni preparada, ni preparada ni planchada. Pero sí, nos atallaremos un poquito con la ropa y nos iremos a celebrar ese espacio de identidad, ¿no? Que es esa romería y toda esa feria de artesanía, por todo lo que supone estos días, que el epicentro pues se pone en Mancha Blanca y creo bueno, que es una fiesta que con los años está consolidándose y de verdad ese esfuerzo que se está haciendo por ir bien ataviado, por hacerlo como tiene que hacerse, creo que tiene que calar, tiene que poco a poco instalarse, ¿no? Y que la gente realmente pues lo viva como tiene que ser, ¿no? Con un símbolo de identidad como es, ¿no? Totalmente, 100%. Hoy le voy a cambiar las tornas. Yo tengo una batería de preguntas, pero le voy a dar paso a mis compañeros. Están con nosotros Valentín Avillanet. Sí. Sí, consejero Marci Acuña, buenos días. Hombre, yo Hola, muy le buenos quería días, Valentín. preguntar por la residencia de mayores de Taiche, que se acaba de adjudicar ahora por esos 15 millones a la empresa Satocam. Yo tengo una duda, consejero. El anterior Sí. contrato, que finalmente fue este grupo de gobierno quien tuvo que rescindirlo, era con una empresa que no solo construía el centro, sino que además lo iba a gestionar. Es una duda que Sí. tengo. Yo no sé si en este caso también supongo que no será lo mismo. ¿Cómo va a No, ser ahora? no, en ese caso lo que se planteó fue una construcción y gestión del centro. Era un contrato a 30 años que incluía la construcción del centro más la concesión de su explotación durante un periodo de 30 años, ¿no? Con Ujú. amortización de la inversión por parte de esa empresa. Esa es una opción que, por ejemplo, la residencia de Tías y la de Arías se construyó en la década de los 2000 con esa fórmula y fue positivo y fue exitosa, pero sin embargo en este caso no fue así. Y bueno, lo que nosotros hacemos ahora es bueno, pues intentar recuperar el tiempo perdido, porque podemos decir que el mandato anterior, los 4 años, fueron 4 años de fiasco, de Mm. fracaso. Dense cuenta que la adjudicación de esa obra estaba en febrero del 19, Ujú. se dejaron los deberes hechos, ¿no? Y bueno, a lo largo de esos siguientes 4 años, pues no se consiguió ni ejecutar la obra, ni rescindir el contrato, ni sacarla nuevamente a licitación, nada de nada. Nosotros nos encontramos con un expediente que no había caminado, que estaba metido en una gaveta, que tuvimos que devolver 6 millones de euros que había entregado el gobierno de Canarias a cuenta de esa construcción. Es decir, hemos tenido que en este tiempo pues no empezar de cero, porque si empiezas de cero hubiese sido más fácil. Ya. Tuvimos que rescindir el contrato, tuvimos que pedir, porque se hizo una reclamación al consultivo de Canarias para que nos informara, nos dio la razón y seguimos adelante, ¿no? Y hoy lo que damos es un pasito más. El lunes en el Consejo de Gobierno lo que se hizo ya fue la adjudicación definitiva de la construcción, ¿no? Ujú. Y bueno, yo me gusta ser claro, ¿no? Y a la ciudadanía de Lanzarote lo primero que hago es pedirle disculpas, porque nadie tiene la responsabilidad, la culpa de que esto no se haya hecho cuando existían los dineros, existía el suelo, existían todas las condiciones, íbamos ya con mucho retraso. Es una residencia para personas con altos requerimientos sanitarios, es decir, más que necesario, más que urgente, y bueno, 4 años después estamos recuperando ese tiempo que se tenía que haber ejecutado sí o sí. Así que pedir disculpas, ahora este es solo un pasito más, no tenemos tampoco que pensar que ya está resuelto, ahora hay que estar encima de los siguientes pasos que son acta de replanteo y inicio de las obras, ¿no? Y paralelamente ir ya pensando en la explotación. Es decir, lo que tenía que haber sido del mandato anterior, pues lo Ujú. hemos pasado a este mandato y nuestro objetivo es que en el año 27, cuando finalice este mandato, pues esté funcionando Será y una esté gestión dando el indirecta servicio que entonces, tenía ¿no? que dar. Será ¿Eh? una gestión indirecta, ¿no?
Sí, nosotros lo que vamos a hacer primero la construcción y bueno, nosotros podemos seguir el modelo del concierto social que para nosotros es importante y supone un aval de calidad y de tener en cuenta al tercer sector y bueno, esa es una opción y si no, pues el sacarlo a concurso libre, a concurso abierto para que las empresas del sector pues bueno, presenten su proyecto y el mejor de ellos pues sea el que finalmente la explote, ¿no? Pedro. Marci, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, decía que pensando en la explotación habrá que ir pensando incluso en otra residencia o en la ampliación de esta porque ya nace con bastante déficit, ¿no? En las capacidades, sobre todo por las necesidades que hay en Lanzarote. Pero bueno, yo como estoy seguro que Erika te va a ir por el tema migratorio, yo vuelvo a Dolores y te pregunto para por lo menos suavizar un poquito la actualidad, el tema del encuentro que se produce cada año de mayores. Es verdad que este año hay una consejería de mayores, pero que tú también estás implicado en ella junto con tu compañera. Creo que se va a intentar, no sé si reeditar o que esta vez sí salga ese gran encuentro que se pretendió hacer unido un poquito después al Saborea, que no salió por una serie de circunstancias, que parece que en Dolores iba a salir. Y también hay que recordar que todo lo que se recauda, entre comillas, se recibe por parte de los romeros que llegan en romería en esa romería de Dolores, pues después va para los más necesitados, ¿no? Sí, bueno, pues efectivamente todas las donaciones que existen ese día pues va directamente a Cáritas, va directamente a los comedores sociales, a las personas más vulnerables que necesitan de esa ayuda para mantener unos mínimos de dignidad, ¿no? Y eso ha sido así y va a seguir siendo así. En cuanto a lo que es los mayores, pues bueno, el día 11 va a haber un día para los mayores, un gran encuentro insular de mayores. Creo que va a ser un hito importante porque hace tiempo que no hay una unión así. Pueden ser varios miles de mayores de los 7 municipios que se encuentren para disfrutar, para vivir esa esencia de lo que es Dolores, de lo que es el encuentro, de lo que es visitar a la Virgen y pasear por allí en ese contexto, se va a reeditar. Pero bueno, y además por la mañana vamos a tener un encuentro de todos los centros asistenciales, de todos los centros de mayores que están prestando servicio en Lanzarote, tanto los de gestión pública como los privados. Hemos hecho un esfuerzo y todas esas personas que están institucionalizadas, ya sea del Hospital Insular, Residencia de Aría, de Tías, de Tinajo, la Residencia de las Cabreras, el Centro de Día de Tiagua, todos los recursos que tenemos en Lanzarote en atención a mayores dependientes, vamos a tener esa representación el día 11 por la mañana. A partir de las 12 vamos a tener ese encuentro en Dolores. Van a hacer una visita a la Virgen, vamos a tener allí pues todo lo que es el agasajo de visitar la feria y bueno, pues hacerle la visita accesible, hacerle la visita lo más bonita posible y ese encuentro también se consolida, que es una cuestión ya que hacemos todos los años, ¿no? Y entonces vamos a tener pues esos dos platos importantes, el primero por la mañana con todos los mayores dependientes y luego por la tarde pues todos esos mayores de los municipios que participan en la ola, que participan en todas esas actividades que se organizan desde los ayuntamientos, pues vamos a juntarles en un encuentro muy muy bonito y con ese broche final de los sabandeños, ¿no? Que va a actuar el día 11 por la noche. Así que yo creo que la compañera Noria ha preparado un excelente programa dirigido exclusivamente a los mayores, dándole ese protagonismo que se tiene que producir, ¿no? Así que encantado con eso. Consejero, veo que mis compañeros han sido muy caballerosos en dejarme a mí las preguntas densas, entonces vamos allá. Una de las cuestiones que poníamos sobre la mesa, me interesa mucho saber, porque la poníamos sobre la mesa ayer. A colación de los tapiados de viviendas de
ocupas y también utilizadas por, digamos, personas toxicómanas o como fumaderos o como lo que sea. Mi planteamiento era, digamos, preguntarme por la parte más humana, ¿no? Por la parte más de carácter social de esas personas que al fin y al cabo no dejan de tener problemas. Algunas no quieren ser ayudadas, otras no lo sé. Yo quiero preguntar si el Cabildo tiene constancia, o sea, ¿qué pasa con estas personas una vez que salen? El ayuntamiento tiene, digamos, la potestad legal para hacer lo que está haciendo, por supuesto, y los propietarios también, porque lo hacen por seguridad y salubridad. Pero ¿qué pasa con estas personas después? No sé si me puede explicar en qué situación se encuentran personas, o sea, cómo estamos ahora mismo en cuanto a personas sin hogar y en cuanto también a este, digamos, grupo más vulnerable o no sé cómo llamarlo, personas con adicciones y demás. Bueno, son muchas cuestiones en una misma reflexión que la haces y de forma muy atinada creo que se tiene que analizar un poco más en profundidad este contexto, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos hecho en este año es ampliar las plazas de albergue, ¿no? De lo que es de acogida, plazas de acogida para personas sin techo, personas que requieren una ayuda, las hemos aumentado, ¿no? Hemos aumentado con la Asociación Mararía, con Emerlán y con Flora Acoge. En total, más de 100 plazas a disposición de las personas que en Lanzarote estén en una situación de sin techo, en unos niveles de exigencia mayores y en unos niveles de exigencia más bajos, más de bajo umbral. Entonces, esa disponibilidad existe. Eso hace años en Lanzarote era impensable. Y en este ámbito hemos mejorado, hemos dado esa cobertura, hemos dado esa oportunidad a que las personas accedan a una cama, a un espacio digno en el que al menos pasar la noche. Pero luego tenemos un grupo de personas que están en una situación de calle porque se amplía con problemas de salud mental o con problemas de adicciones. Y, pues no se ha conseguido a esas personas retenerlas en estos dispositivos que hemos puesto en marcha. Bien, ¿qué ocurre con estas personas que están en situación de calle y que pues pernoctan en esas casas abandonadas y demás, que muchos de ellos se convierten en fumaderos? Bueno, pues que si usted tapia esas casas, pues se van a otra, y luego se van a otra. Desde el punto de vista técnico, porque además yo soy trabajador del área de adicciones del Cabildo, para nosotros es negativo que se hagan esas actuaciones. Desde el punto de vista de los propietarios y desde el punto de vista estético de la ciudad es correcto, pero nosotros, si tenemos ya los fumaderos identificados, cuando personal, pues llámense de Médicos del Mundo o personal que tiene que acudir a ellos, por lo que sea, sabe dónde están. Cuando ocurre eso, buscan otro espacio, ¿no? Y ya no tenemos controlado ese espacio donde puede estar, ¿no? Entonces eso es una cuestión que siempre trae controversia, ¿no? Porque por un lado, sí es legítimo que los propietarios pues clausuren esos espacios, que el ayuntamiento también por estética diga, pues oye, yo pongo aquí, cierro esto y demás, pero la realidad es que las personas que tienen esos problemas y que tienen esas dificultades no desaparecen, sino que buscan otro espacio y ha sido así en Lanzarote, pues históricamente lo que ha ocurrido. Así que desde el punto de vista sanitario, técnico, concreto, tiene sus connotaciones que pueden ser positivas y tienen otras también negativas. Pero bueno, ese es el panorama que existe. Intentamos llegar a toda la población. Muchas de esas personas están en programas de metadona, de sustitutivos opiáceos de bajo umbral, y por ahí también tenemos una pata de conexión con ellos, y bueno, pues esa es la realidad. Nuestra obligación, pues dar esa cobertura y dar posibilidades de cambio a todas las personas en sus distintos niveles, ¿no? Es que todo es complicado, porque además la ley, si son mayores de edad, no es difícil que si no quieren. Me imagino que lo mismo pasa, lo digo porque ayer salió en Café de Periodistas, lo mismo pasa, por ejemplo, con los clubes de alterne, con las mujeres o con este tipo de establecimientos, porque recuerdo hablar con Médicos del Mundo y decirme, oye, que nosotros tenemos constancia, o sea, y tenemos es que estas personas, el problema es cuando se desconectan del todo, que no es nada difícil, se desconectan del todo de la sociedad. Entonces, un mínimo vínculo social es lo que, y ese vínculo social puede pasar por
eso, una propiedad ocupada o un club de alterne, desgraciadamente. Sí, exactamente. Pues si ese club de alterne desaparece, pues se monta en otro sitio, ¿no? Y hay que estar actualmente como funciona el sistema de la explotación sexual, es así, se van buscando pisos de alterne, pero que son transitorios, luego se va a otro sitio, luego se va a otro sitio, y así es más difícil llegar a vincularnos con esas personas que necesitan ayuda, porque son víctimas de explotación, ¿no? Y bueno, pues también una persona Claro, consejero, que tiene un pero problema de... perdón que le interrumpa, pero hay que actuar. O sea, quiero decir, creo, esto me parece muy pedagógico para todos nosotros y para quienes nos estén escuchando, entender todos los puntos de vista. Pero claro, la gente dirá, vale, pero hay que actuar. Yo no tengo por qué pagar el pato de que haya personas ocupando mi vivienda o la vivienda de un vecino y que me esté molestando. Y luego, referente a la trata de personas y de mujeres, es que hay que sacarlas de ahí, es que hay que salvarlas. Claro, claro, nosotros estamos muy empeñados y además colaboramos con la policía en la investigación y en la inmediata puesta a disposición de estas mujeres de recursos alojativos de calidad y para que estén en un entorno seguro. Eso lo estamos trabajando con la autoridad, o sea, con la policía, Guardia Civil, y también con la entidad Médicos del Mundo, que realiza una excelente labor en la isla de Lanzarote. Lo que nosotros, la política que seguimos es, vamos a dar oportunidad, vamos a desplegar todo un abanico de distintas opciones para conectarnos con esas personas que han estado fuera del sistema, ¿no? Intentamos llegar a todas esas personas y simplemente lo que yo pongo encima de la mesa es pues una cuestión también técnica, que es lo que nosotros hemos hecho, es poner a disposición de todas estas personas todos los elementos posibles con plazas de bajo umbral en nuestros espacios de acogida, con recursos en lo que es sobre todo en la red de adicciones, de llegar a donde se pueda, en programas de reducción de daño, y de esa manera pues intentar paliar el daño personal que genera toda esta problemática, ¿no? Uh-huh. Pero simplemente era por poner ese punto digamos, de atención social, de atención sociosanitaria a estos colectivos que desgraciadamente pues no desaparecen, sino que cuando se tapia un edificio pues se van al que está al lado o al que está en otro sitio. Eso no es culpa de nadie, es la realidad que tenemos, y simplemente nuestra obligación, por lo menos desde el área que yo gestiono, es intentar llegar a esas personas, estén donde estén, claro, y ampliando la cobertura para que puedan entrar en algún tipo de dispositivo y de esa manera salir de esa situación de exclusión total que están. Le agradezco que nos lo explique porque creo que es muy relevante para, socialmente hablando, para todos nosotros el conocerlo. Me voy al tema menores. Ayer estaba con nosotros el alcalde de Tía, José Juan Cruz Saavedra, y bueno, le preguntaba, creo que el compañero Pedro, justamente por qué le parecía... o Valentín, no lo recuerdo, el recurso, o Guille, ya no me acuerdo quién lo preguntó, por el recurso que tienen en el municipio, y leo, para que la gente también se sitúe, sobre el recurso que está en Mácher y otros tantos recursos que hay instalados en Lanzarote. Lo que opino es que esas reuniones que estableció el presidente del Cabildo con los alcaldes al inicio de la legislatura para hablar de los temas importantes en la isla no sirven para nada, porque vamos a esas reuniones y los propios alcaldes, donde el Gobierno de Canarias y Cabildo ha decidido instalar los recursos, no se enteran porque el presidente no transmite la información. Le pasó a Recife, le pasó a Tía, y es lo que nos ha venido sucediendo hasta la fecha, decía José Juan Cruz Saavedra en estos micrófonos. ¿Qué le parece? Bueno, me parece, bueno, pues que es su opinión, que es una opinión de un alcalde, pero yo creo que hay que situar las cosas donde son. Los centros que se han abierto en Lanzarote no los ha abierto el Cabildo. Cuando el presidente se reúne con los alcaldes es para hablar de la gestión que desde el Cabildo se haga con los municipios, en infraestructuras, en políticas de cultura, en políticas de agricultura, de todas las áreas, ¿no? Y este caso, lo que estamos hablando de esos centros, de esos dispositivos que se han abierto en Lanzarote, no los ha abierto el Cabildo de Lanzarote, no los ha abierto ningún ayuntamiento, los ha abierto el Gobierno de Canarias, y en todo caso tendría que ser el Gobierno de Canarias quien informe al ayuntamiento, ¿no?, de esa apertura, ¿no?
bueno, pues yo creo que lo que esconde su comentario es pues digamos, malestar real porque se abra un dispositivo en su municipio. A ningún ayuntamiento le va a gustar que un dispositivo de este tipo se abra, ¿no? Al contrario, lo que se intenta es que lo más lejos posible, ¿no? Y esa es la realidad, sea del color político que sea, porque lo que sí hemos hecho desde el principio de este mandato es, oiga, ayuntamiento, ¿quién pone a disposición espacio? ¿En qué lugares se puede habilitar dispositivos para menores? Entonces, nadie dice nada. Silencio total, ¿no? Entonces, yo también pongo encima de la mesa pues esa situación, ¿no? Y creo que detrás de ese tipo de comentarios, al final, lo que se esconde es pues una realidad insolidaria de que, bueno, que cargue otro con ese tema, que a mí cuanto más lejos me lo pongas, mejor, ¿no? Y no hay una verdadera conciencia del problemón, del drama, de lo que realmente significa lo que estamos viviendo, ¿no? Nosotros en esta materia, para que la población de Lanzarote lo sepa, lo que hemos hecho es cerrar un macrocentro que estaba en La Santa de menores, que era todo menos un espacio educativo, todo menos un espacio de atención correcta, y hemos conseguido, gracias a las conversaciones con el Gobierno de Canarias, gracias a que el Gobierno de Canarias ha, digamos, cogido de nuevo la competencia de la primera acogida de estos menores, porque lo estaba desarrollando el Cabildo, pues que se habilitaran otros espacios, ¿no? Y creo que es mejor La Santa dividirlo en 4 y que estén repartidos, pues uno en Tía, otro en Arrecife, otro en otro sitio, que no tenerlos en un mismo espacio con incidentes, con problemas, como estábamos asistiendo un día sí y otro también. Pero bueno, como está en La Santa, pues a mí no me preocupa, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser un poquito más, tener un poquito más de altura, tener un poquito más de sentido de isla, de sentido de responsabilidad, además de las personas que presumen de ser de izquierda, pues con una mano decimos una cosa, pero después con la otra realmente hacemos lo contrario. Y yo de verdad que detrás de esas declaraciones, pues lo que percibo es una especie de insolidaridad, ¿no? Pero Marci, perdona que te Mm. interrumpa. El objetivo que por lo menos entendí en su momento cuando se anuló o cuando se consiguió que se cerrara y se redistribuyera a los menores, era el de intentar crear esos núcleos hogar, ¿no? Pero es que el de Mayer, por ejemplo, y en este caso ahora ya, como has dicho tú, las responsabilidades las tiene directamente el Gobierno de Canarias. Tiene más de 30 menores, ahí también va a ser casi imposible crear hogares, escuelas, ¿no? Centros o hogares familiares que sean lo más parecido al núcleo familiar, que era lo que pretendías en su momento, ¿no? Sí, bueno, para mí, vamos a ver, todo, el ideal sería que tuvieran 10, 12 menores por hogar, ese es el ideal, ¿no? En el que nosotros nos movemos. El Cabildo gestiona 6 dispositivos y son de eso, de 10, 15 menores, ¿no? Ese de Macher no es de grandes dimensiones, ahí pues está entre 20, 25, 30 máximo, es en lo que se está moviendo, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que no es el ideal, pero creo que es bastante mejor que lo que teníamos en La Santa, ¿no? Hombre, antes de 80 o 130, mejor 30. Hombre, pero a ver, y aquí meto yo 80... cuchara. No sé cómo están las ratios ahora mismo en las aulas. Sé que no son niños o menores con las mismas necesidades que los menores migrantes no acompañados que llegan, pero al fin y al cabo, si no se cumplen las ratios en educación, imagina, o sea, que no sé si se están cumpliendo o no. Te quiero decir, me hablas de 30 chicos en un centro, pues oye, no es lo mismo que 90, 100 o en una incluso... clase puedes intentar educarlos y formarlos en un periodo determinado. Estamos hablando que las casas hogar es para darles una educación, para algo formarlos, más. Claro, para tener un ambiente salvando familiar. las distancias. Es complicado. Sí, son especies de residencias hogar. Ya te digo, lo ideal sería, pues también depende de la dimensión de la vivienda, ¿no? En este caso son entidades que trabajan con el Gobierno de Canarias
que buscan inmuebles. Aquí en Lanzarote también hay una crisis importante a nivel habitacional, no se encuentran inmuebles en alquiler, y cuando una entidad encuentra un inmueble que esté adecuado, que reúna condiciones, porque tampoco es que se abra en cualquier sitio, ¿no? O sea, sino que el gobierno pues habilita determinados espacios y las entidades colaboradoras encuentran los mismos, ¿no? Y entonces pues se hace de esa manera, ¿no? Y bueno, por supuesto, nuestro ideal es centros pequeños, dimensionados y repartidos por toda la geografía insular. Ese es el ideal, pero eso no siempre se puede conseguir porque hay bastantes situaciones difíciles de al final de gestionar. Pero bueno, es lo que hay. Yo encuentro que esa respuesta del alcalde es correcta, pero es que está equivocado, no tiene nada que ver porque no es el gobierno del Cabildo, no es el gobierno insular Sí, eso ha quedado quien claro. Marci, ha aperturado ese centro, que en ese caso sí entendería que a lo mejor pues puede estar molesto porque esto lo hace el gobierno de Canarias, ¿no? Entonces tendría que pedirle explicaciones al gobierno de Canarias y no al Cabildo. consejero, una cuestión rápido sobre esta cuestión. A partir de ahora, si llega una patera ahora con menores, ¿qué se hace? Teniendo en cuenta que el gobierno ha dicho que ya no se va a hacer cargo porque hay saturación. En Lanzarote, ¿qué haríamos si llega una patera con menores? Bueno, en Lanzarote además hay un dispositivo de emergencia de primerísima acogida que se ha instalado en el puerto de Puerto Nao, y bueno, es una carpa que tiene las condiciones mínimas para habilitar, para que puedan estar allí unos días, ¿no? No más, porque allí tampoco se puede estar más tiempo. Pero ese es el dispositivo que tenemos en Lanzarote. Es una decisión que ha adoptado el gobierno de Canarias dentro del drama, dentro de la urgencia, dentro de la emergencia que estamos clamando al Estado para que auxilie a esta comunidad. Pues uno de los dispositivos que no es el adecuado, que no es el más correcto, y también ha provocado el enfado del alcalde de Arrecife, es esa instalación que existe de una carpa en Puerto Nao. Pero gestionada, Marci, perdona, ¿por quién? Porque es que el presidente dijo ayer que los niños, entendiendo que están bajo la custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no están desamparados y por tanto, y evidentemente es una medida de fuerza, que se haga cargo el gobierno central. Sí, claro, esa es un poco la idea, ¿no? A partir del lunes, este lunes, se ha pasado a otro nivel, ¿no? En un nivel bueno, pues de discusión jurídica competencial, ¿no? Pero porque creo que no nos han dejado otra salida que transitar por esos espacios. Yo creo que aquí el Estado se ha desentendido, porque mira que llevamos meses luchando con esto, mira que llevamos meses clamando que hay que buscar una solución, que hay que, entre todos, cambiar la norma para que sea ajustada a lo que está ocurriendo, ¿no? Y aquí hemos encontrado silencio, silencio y silencio por todos lados, ¿no? Y cuando hay que poner las responsabilidades, pues le echamos la culpa a otro, ¿no? Y desde el lunes, pues lo que existe por parte del gobierno, una actitud firme de decir, mire, vamos a hacer esto, yo tengo 3.500 plazas en Canarias, estoy en sobreocupación en más de 1.000 por encima de eso, son 5.280 los menores que ahora mismo tengo yo bajo la tutela, y por lo tanto, para que esos menores pasen a los centros nuestros, tiene que ser con un protocolo, con una autorización por parte del gobierno y con la confirmación de que tenemos plaza para atender a ese niño. Mientras tanto, ese niño no está abandonado, no está corriendo un riesgo grave, está bajo la tutela de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o el Salvamar, o lo que sea. Consejero, ¿no? Creo que perdón que le interrumpa, pero es que tenemos que irlo dejando ya, pero no me quiero ir, es que se nos va el tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarle, porque hoy es el acto de colocación de elementos disuasorios en la zona de las Nieves, en Teguise. No sé si me puede adelantar, nos puede contar en qué consiste. Bueno, pues consiste en una acción directa, clara, rotunda, que es, bueno, pues colocar elementos físicos que aminoren, que, bueno, pues digamos que actúen como disuasorio en caso de que una persona, en este caso, pues quiera precipitarse por el riesgo, que aquí es uno de los métodos más usados por esas personas
que llegan a ese límite, ¿no? Y entonces, bueno, esas medidas están avaladas científicamente. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, en este caso, en el Risco, pues lo que se hace es que en esos espacios en los que se llega por vehículo al borde del Risco, pues se ponen unos elementos, unas piedras, que impiden que el coche siga avanzando, ¿no? Hacia el precipicio. Entonces, bueno, pues por lo menos, porque todo el Risco va a ser difícil poner esos elementos, pero donde llegan esos caminos, esos caminos de tierra, al menos ahí sí cortar la circulación, poner esos elementos, y también vamos a poner unos indicativos de una frase, bueno, pide ayuda, no está solo, tipo que se han hecho en colaboración con la Asociación Gama, que es la Asociación de Familiares de Personas que han cometido un suicidio, y en colaboración con ellos ponemos esos cartelitos, digamos, motivadores en algunas de esas piedras, y un teléfono que es el 024 y el 112, porque son teléfonos 24 horas que te pueden atender. Uh-huh. Bien, esa es una medida que se va a adoptar el día 10, que es el Día Internacional de Prevención de la Conducta Suicida. También ese día vamos a presentar otros programas que vamos a llevar a cabo en Lanzarote, sobre todo con la población joven, de cara a la prevención. Y también recordemos que el año pasado pues hicimos una actividad formativa en el Cabildo que reunió a más de 300 personas, 300 formadores de la isla de Lanzarote interesados por este tema. Es una cuestión de salud pública, es una cuestión de que tenemos las administraciones que dar un paso y tomar medidas con respecto a esta cuestión. Al final estamos hablando de salud mental, estamos hablando de protección, estamos hablando de buena gestión de nuestras emociones, y este es un elemento, una acción que está dentro de todo un programa de acciones, de actividades que vamos a desarrollar desde el Cabildo, conjuntamente con el consorcio, conjuntamente con, en este caso es con Medio Ambiente, pero con distintas áreas del Cabildo, para dar un paso adelante y tomar medidas en este problema de salud pública que... Marci, perdona que te interrumpa, y sobre todo por las medidas disuasorias, por el tema de la concienciación, educación. Evidentemente hay una mayor sensibilidad ahora porque está, yo creo que más detectado ese tipo de problemas, pero las medidas disuasorias, ¿por qué ahora, cuando todos conocemos gente que se ha tirado por ese Risco, todos conocemos evidentemente cuál es la idiosincrasia o la fisonomía de ese Risco, y por dónde se tiran y por dónde no se tiran, por dónde es más susceptible que caigan? ¿Por qué ahora? No, por lo menos a mí me gustaría saberlo. Bueno, Pedro, yo no te puedo contestar del pasado, yo te digo lo que nosotros hemos intentado hacer. Esta es una medida que viene tiempo discutiéndose, hay personas que pueden estar a favor o personas que están en contra, pero ya la literatura, los expertos son rotundos, ¿no? Mire, cuanto más elementos se pongan, mejor, es decir, porque reduce de forma significativa esa situación, y creo que pues merece la pena intentarlo. No a lo mejor podemos eliminar todas las situaciones, pero al menos aquellas que se consolidan como especie de rituales, pues al menos en esos espacios está demostrado que si usted pone una barrera disuasoria, pues al menos damos la oportunidad de esa parada que hace. Yo creo que eso es indiscutible. La cuestión es por qué no se ha hecho antes. Yo creo que esa es la cuestión. Es un poco lo que está diciendo el consejero. Se tenía que haber hecho antes, sí. Pedro, pues estoy de acuerdo contigo, se tenía que haber hecho antes, pero también, al menos, es la primera vez que se hace en Canarias. No hay un precedente en Canarias de este nivel por parte de una administración haciéndolo con esta idea, con esta filosofía. Es la primera acción contundente que se hace, porque en todas las islas tenemos espacios significativos. Este Cabildo ha tomado cartas en el asunto, hemos reunido al consorcio, hemos reunido a técnicos, hemos reunido a salud mental de Lanzarote, y nos han dicho, ok, vamos a actuar, es necesario, pónganse en marcha. Y es lo que hemos hecho. ¿Te refieres por lo que tiene que ver con el medio ambiente? Porque yo, como muchos de nosotros hemos vivido, por ejemplo, estudiando en Gran Canaria, al puente Silva se le pusieron cristales porque se cogió también una costumbre de ir a robarse el puente. Hay puentes también en Tenerife. Sí, por eso. Pero que se tomaron medidas allí en esos puentes. Hay que tomar medidas. Bueno, pues con eso lo vamos a dejar. Le hemos robado mucho tiempo. Le agradezco pero es que eran muchas cuestiones. Le agradezco que esté con nosotros, consejero Marci Acuña, consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote. Muchas gracias. Buen día.
Buen día a Buenos ustedes. días. Saludos. Muchos temas. Compañeros, por intentar apresurar un poco el tiempo. Por cierto, hay un... De todas maneras, déjame una cosa, Sí. Erika. Oye, felicidades por la iniciativa. A mí porque me parece es que fantástica. había Tarde. que haber